Y bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre Power Automate, porque si algo tiene la Power Platform y algo tiene Microsoft que les encanta manejar licenciamientos distintos para cada cosa. Cada elemento de Microsoft tiene un licenciamiento diferente, cada cosa tiene su propia licencia. Así que para poder hablar de licenciamiento de Power Platform hay que segregar esta conversación por herramienta. Así que primero vamos a enfocarnos en Power Automate, que es la que nos trae lo primero que vamos a hablar y vamos a primero identificar cuándo vamos a usar licencias, qué cosas tenemos de cuando ya tenemos una suscripción de Microsoft 365 o si existe algo que podemos obtener de manera gratuita. Ahora, muy importante es saber de que cuando hablamos de una suscripción a Microsoft 365, significa, por ejemplo, que vamos a tener por aquí esta ventanita. Significa, por ejemplo, que nosotros ya usamos Outlook, que tenemos OneDrive, que estamos usando SharePoint, Microsoft Forms. Si ya estamos utilizando todas estas herramientas de Microsoft en nuestro día a día, significa que nosotros ya contamos con una licencia de Microsoft 365. Y hay ciertos beneficios que tenemos en Power Platform cuando ya estamos utilizando estas herramientas. Así que cuando hablamos de que ya se tiene una licencia de Microsoft 365, justo nos referimos a ese detalle, al detalle de que ya contamos con una suscripción. Si nosotros no contamos con una suscripción de Microsoft 365 y queremos, por ejemplo, probarlo, por ahora Microsoft ha cancelado el programa de desarrollador, así que no podemos probarlo sin tener una licencia de Microsoft. Pero hay ciertos productos que son gratuitos que sí podemos probar sí, sin tener esa licencia. Pero es importante entender que si ya estamos utilizando Outlook, Teams o cualquier herramienta derivada de Microsoft, significa que ya tenemos una suscripción de Microsoft 365 y que ya podemos sacar provecho de otras herramientas adicionales. Así que antes de saber qué es una licencia, cuándo pago, cuándo no, lo primero que tenemos que hacer, y esta va a ser una sesión hasta cierto punto bastante teórica, porque para entender el licenciamiento, primero hay que entender la herramienta y cuáles son las ramas. Así que aquí vamos a discutir algunos conceptos rápidamente sobre las bases de Power Automate, porque para saber cuándo uso qué licencia, cuándo es algo gratuito, cuándo puedo usarlo de manera tengo que pagar una licencia adicional y cuándo puedo sacar provecho de lo que ya tengo, lo primero que tenemos que hacer es entender las bases. Esta es como la casa del el cuento de los tres cerditos, que las bases de la casa es lo que define si se va a caer o no se va a caer. Entonces, para entender si cuándo necesitamos licencia y cuándo no, entender las bases de Power Automate y de Power Apps es súper importante. Y lo primero que hay que dividir para entender el licenciamiento de Power Automate son las ramas de desarrollo que existen dentro de esta herramienta, porque Power Automate tiene dos tipos de desarrollo, lo que conocemos como Power Automate Cloud y Power Automate Desktop. Power Automate Cloud son los que conocemos como flujos en la nube y Power Automate Desktop son flujos de escritorio. En este caso, por ejemplo, si yo abro por aquí mi navegador y me voy a Power Automate, desde acá, si ya hemos trabajado con Power Platform, seguramente ya hemos vamos a ver aquí. Si hemos trabajado con Power Automate, seguramente ya hemos visto este portal, ya hemos ido a la sección de My Flows, ya hemos ido a crear un nuevo flujo y quizás hemos hecho algún flujo sencillo. Entonces, si ya hemos hecho eso, significa que nosotros hemos trabajado con Power Automate Cloud. Si nosotros en nuestra computadora ya descargamos esa herramienta que se llama Power Automate Desktop y tenemos esto que está aquí, esta este programa en nuestro escritorio, significa que hemos utilizado Power Automate Escritorio. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de Power Automate en la nube, estamos hablando de la herramienta de Power Automate para la automatización de procesos digitales, que también se conoce como DPA. DPA significa Digital Process Automation. Y aquí quizás puede sonar como un poco aburrido hablar sobre esos términos, pero es importante entender porque cuando hablamos de Power Automate en la nube, estamos hablando de procesos digitales. Cuando hablamos de Power Automate escritorio, estamos hablando de procesos robóticos. Y los dos están relacionados, pero al mismo tiempo son diferentes. Cuando hablamos de un proceso digital, significa de que lo que estamos haciendo es utilizar aplicaciones modernas y nos comunicamos con estas aplicaciones por medio de un servicio que se conoce como API. Por ejemplo, cuando yo estoy acá en Power Automate y yo me voy, abro alguno de mis flujos con los que ya he trabajado, veo que he trabajado con SharePoint, tal vez con Gmail, tal vez con Outlook,
Lo que Power Automate está haciendo es conectándose con estos servicios por medio de un API, por medio de un servicio web que yo puedo conectarme con esos servicios sin necesidad de que yo, por ejemplo, vaya a la interfaz de Outlook y le dé un nuevo correo. Entonces, cuando un sistema tiene la capacidad de que nos conectemos con ese sistema sin necesidad que yo vaya como usuario final específicamente a darle clic nuevo email, significa que estoy utilizando el API para trabajar con ese sistema. Y cuando yo trabajo con un API, significa que estoy trabajando con Power Automate en la nube. Si nosotros estamos trabajando desde el navegador y creando flujos, estamos trabajando con Power Automate en la nube y estamos trabajando con procesos digitales y con DPA. Como ya lo vimos acá, los se desarrollan en el navegador. Y por ejemplo, si yo desarrollo un flujo acá en Power Automate y yo le digo, quiero que este flujo se ejecute el 5 de cada mes o cada vez que yo recibo un correo nuevo, sin que yo me dé cuenta, esa ejecución va a suceder. Significa que esas ejecuciones suceden tras bastidores, es decir, tras bambalinas. Yo puede ser de que reciba 1000 correos y ni cuenta me voy a dar porque Power Automate está trabajando sin que yo lo esté viendo. Y mientras que la automatización de escritorio usualmente lo que hace es interactuar por medio de la interfaz de usuario y replicar lo que yo como ser humano haría. Usualmente cuando hablamos de Power Automate escritorio, significa, por ejemplo, vamos aquí a este proveedor de servicios en El Salvador. Cuando yo trabajo con Power Automate Escritorio, lo que estoy haciendo es diciéndole, bueno, aquí como que se cayó la página, perdón, vamos a ver. Bueno, sí, nos falló la página que iba a utilizar de ejemplo. Vamos a ver. Vamos a utilizar esta. Y prácticamente lo que estamos haciendo cuando trabajamos con Power Automate Escritorio es replicar lo que como seres humanos estaríamos haciendo en una página web, por ejemplo. Si yo tengo una factura que tengo que descargar para todas las sucursales de mis tiendas, por ejemplo, del servicio del agua o del servicio de la luz, en lugar de yo tenerlo que hacer manual e ir a la página web del proveedor, buscar mi número de cuenta y darle descargar, yo puedo crear un robotcito que haga esto por mí. Igualmente, si yo quiero, por ejemplo, descargar un reporte de un sistema contable, como es, por ejemplo, este sistema que se llama Zero.com, yo puedo configurar un robot para que inicie sesión y me descargue reportes de ese sistema. Entonces, cuando nosotros, cuando en Power Automate estamos replicando lo que un ser humano haría en una computadora, lo que estamos haciendo es realizando automatización de procesos robóticos y para hacer ese tipo de automatizaciones no las hacemos desde la nube, sino que las hacemos dentro de esta aplicación que se conoce como Power Automate Escritorio. Igualmente, lo que necesitamos para poder trabajar con eso es ir a Google y buscar descargar Power Automate Escritorio. Cuando yo descargo Power Automate Escritorio, ya puedo comenzar a desarrollar estas automatizaciones y ya puedo ejecutarlas en mi computadora. Ahora bien, puede ser que yo quiera que estas automatizaciones se corran cuando yo vaya y me tome mi café y yo dejar aquí la computadora encendida y que corra mientras yo me preparo mi café. O bien puede ser que yo diga, yo quiero que esto se ejecute a las 3 de la mañana cuando yo esté dormida. En el primer caso, eso se llama automatizaciones con supervisión o también se conocen como automatizaciones atendidas, porque yo como ser humano estoy de cierta forma viendo o tengo mi computadora encendida cuando esa automatización está corriendo. Pero si yo digo, yo quiero estar dormida y que la computadora se encienda sola y que el robot se encargue de encender la computadora solo y que inicie sesión en todo solo sin que yo esté viéndolo, sin que yo esté encendiendo la computadora, ahí es cuando hablamos de automatizaciones sin supervisión o desatendidas. Entonces, por acá ya vamos viendo las diferencias. Power Automate Escritorio, como su nombre lo dice, usualmente lo utilizamos para automatizar procesos de nuestro escritorio, que yo como ser humano haría en mi estación de trabajo, como descargar reportes, descargar facturas, tal vez hacer un reporte en Excel, tal vez descargar información del correo, mientras que en la nube estamos hablando de herramientas o aplicaciones que tienen servicios a los que yo me puedo conectar, ya sea desde mi escritorio, pero lo puedo hacer sin necesidad de que yo vaya y dé un clic, sino que todo puede suceder de manera automática. Y un punto muy importante es que se considera que RPA
está dentro de DPA, es decir, que los procesos robóticos son parte de la automatización digital, porque lo que podemos hacer nosotros es, por ejemplo, crear un flujo de escritorio que me descargue, por ejemplo, las facturas el 15 de cada mes y llamarlo desde Power Automate cuando suceda X evento. Entonces, cuando ya tenemos claras estas dos ramas de qué es Power Automate en la nube y qué es Power Automate escritorio, y entendemos que para la nube usamos el navegador y para escritorio tenemos que descargar una aplicación en nuestra computadora, hoy sí ya podemos hablar sobre el siguiente tema, que es si existe algún producto o servicio gratuito de Power Automate. Cuando hablamos de que algo sea gratuito, significa que no necesitamos que haya una licencia ni pagos adicionales por poder usar el producto. Y sí, de hecho, para Power Automate existe un servicio 100% gratuito que podemos utilizar ahorita, podemos ir y descargarlo sin necesidad de tener una cuenta de Microsoft, ni cuenta pagada, ni nada. Simplemente podemos ir a Google y por ahí podemos escribir, descargar Power Automate Escritorio. Cuando nosotros buscamos Power Automate, aquí está. Cuando nosotros buscamos Power Automate Escritorio, hoy sí, vamos a escribirlo bien. Cuando nosotros buscamos descargar Power Automate Escritorio, podemos abrir simplemente el primer link que tenemos por ahí y ya simplemente podemos descargar el instalador e instalarlo en nuestra computadora. Podemos iniciar sesión o crear una cuenta que va a ser una cuenta de Hotmail. Incluso podemos vincular una cuenta de Gmail a nuestra cuenta de Power Automate Escritorio y podemos hacerlo de manera 100% gratuita. Tengamos acceso a Outlook o no lo tengamos. Y esto lo podemos hacer si tenemos una computadora de Windows 10 o con Windows 11. Y por aquí vemos ya la interfaz y de nuevo, para nosotros hacer esto no necesitamos absolutamente nada de manera 100% gratuita, podemos hacerlo. Si ya hemos trabajado con Power BI, es muy similar a Power BI, que solo descargamos Power BI y ya lo podemos comenzar a utilizar sin ningún licenciamiento. Ahora bien, Power Automate Escritorio. eh, Power Automate Escritorio tiene ciertas limitantes cuando lo usamos desde la rama gratuita. Y por ahí veo que Salvador nos coloca un comentario que también se puede descargar Power Automate Escritorio desde la Windows Store. Y sí, muy cierto, desde ahí también se puede descargar. Y también el proceso es mucho más sencillo. Así que es muy cierto y gracias por ese comentario. Cuando nosotros ya lo descargamos, ya sea de Chrome o de Google o de la Windows Store, de la Microsoft Store, ya podemos comenzarla a utilizar, pero si nosotros iniciamos sesión con una cuenta que no tiene una licencia, vamos a tener ciertas limitantes. La primera es de que lo que nosotros desarrollemos dentro de Power Automate Escritorio, es decir, todos esos robotcitos que nosotros creemos para imitar lo que como seres humanos estamos haciendo, como descargar facturas o descargar reportes, todo eso va a estar disponible solo para mí, solo para esa cuenta, para ese usuario que ha creado la automatización. Si, por ejemplo, Salvador viene y me dice, Graciela, ¿me puedes compartir tu flujo? Si yo no tengo una cuenta premium, yo no puedo hacerlo. Los flujos únicamente están disponibles para mí desde mi cuenta en mi computadora. Yo puedo iniciar sesión en otra computadora y voy a ver mis flujos ahí, pero solo están disponibles para mí. Igualmente, otro punto muy importante es que estos flujos de escritorio, cuando los trabajamos con una cuenta gratuita, solamente pueden ejecutarse de manera local, es decir, solamente pueden ejecutarse en la computadora donde está instalado Power Automate. Igualmente, solamente puede utilizarse cuando la computadora está encendida. Y si recordamos aquí, vamos un poquito hacia atrás, hacia los conceptos, hablamos que existen dos formas de ejecutar flujos de Power Automate. La primera es cuando está supervisada y cuando no está supervisada. Y aquí ya vemos la primer limitante. Si nosotros estamos trabajando con Power Automate Escritorio sin licencia o 100% gratuito, significa de que solo podemos ejecutarlo de manera supervisada. Es decir, yo tengo que encender la computadora y después ir a buscar el flujo que quiero ejecutar, darle a ejecutar y ahí lo va a ejecutar. También se pueden utilizar estos que son el programador de tareas también se puede utilizar, pero como concepto general, simplemente podemos utilizar estos flujos si la computadora está encendida. No podemos programarlo para que automáticamente el robot encienda la computadora e inicie sesión.
E igualmente hay un par de acciones dentro de Power Automate, a pesar de que es un producto gratuito, que están disponibles únicamente si tenemos una licencia. Y este es, por ejemplo, trabajar con SharePoint o trabajar con Excel online. Si nosotros abrimos Power Automate y vemos por ahí un iconito de un diamante, significa que esa acción solamente está disponible si tenemos una licencia 100%, si tenemos una licencia adicional y no la cuenta gratuita. Así que es importante tener en mente esos tres limitantes que tenemos cuando estamos trabajando con Power Automate como un producto o un servicio 100% gratuito, porque tiene ciertas limitantes. Sin embargo, eso no significa que no podamos comenzar a desarrollar soluciones o comenzar a probar cómo funciona. Y si, por ejemplo, cuando ya vemos cómo funciona y nos gusta y nos facilita tareas y le ayuda al equipo a hacer las cosas de manera más fácil y rápida, entonces ahí, por ejemplo, ya podemos decidir y podemos decir, bueno, voy a comprar una licencia para poder hacer estas cosas que sin licencia no podría hacer. Pero de manera básica, en la base, sí podemos utilizar Power Automate sin pagar absolutamente nada, un número uno, y número dos, sin tener una cuenta de Microsoft 365. Y este es prácticamente la única cosa que podemos utilizar de manera gratuita relacionada con Power Automate. Así que hay que recordar de que lo único que tenemos gratuito es la aplicación de escritorio, es decir, la que vamos y descargamos. No tenemos nada que tenga que ver con Power Automate Cloud o Power Automate en la nube. Ahora que ya tenemos claro qué es lo que yo tendría de manera gratuita con Power Automate, ahora vamos a hablar. ¿Qué pasa si yo sí tengo una cuenta de Microsoft 365? Que hay algo que yo puedo utilizar de manera adicional si yo ya tengo esta licencia. Y de hecho, sí, si nosotros ya estamos trabajando con Outlook, con SharePoint, con Teams y tenemos una licencia que ya sea nuestra universidad, nuestro colegio o la organización para la que trabajamos nos está dando, nosotros ya podemos comenzar a utilizar Power Automate. Y lo que podemos comenzar a utilizar son lo que conocemos como conectores estándar. Por el simple hecho de nosotros tener una cuenta de Microsoft 365, podemos tener acceso a una gran cantidad de acciones y conectores, como SharePoint, Outlook, Planner, OneDrive e incluso aplicaciones fuera de Microsoft como Gmail, Slack. Y también podemos utilizar Teams. Y prácticamente lo que nosotros tenemos que tener en mente es que tenemos dos tipos de conectores, tal y como lo mencionábamos ahí, conectores estándar y conectores premium. Para entender un poco más qué es uno y qué es el otro, vamos a ir por acá a Power Automate y vamos a crear un flujo nuevo. Si yo me voy acá y le doy que quiero crear un flujo nuevo y, por ejemplo, voy a seleccionar que cuando se crea un elemento nuevo en SharePoint y vamos a agregar una nueva acción. Y aquí, por ejemplo, voy a buscar la acción, supongamos que yo lleno un formulario de SharePoint y necesito que cada vez que lleno el formulario se llene una plantilla en Word o se llene información en un documento de Word. Entonces, aquí, si yo me voy a esta acción, eh, perdón, me salí por equivocación, vamos a abrir uno de estos y voy a abrir el editor clásico, porque ahí se puede ver de manera más clara cuáles son los conectores gratuitos y cuáles son los que no. En el otro me pareció que no aparecía. Entonces vamos a buscar otra vez por aquí la acción de Word. Y cuando yo busco esa acción, vemos que aquí tenemos algunos como un indicador que dice Premium. Todo lo que no diga Premium son acciones que podemos utilizar ya desde la cuenta de Microsoft 365 sin pagar licenciamiento adicional. Si yo busco, por ejemplo, Word, ambos son Premium. Significa de que si yo uso esto, sí necesito licencia. Pero si yo, por ejemplo, lo que hago es utilizar OneDrive, vemos de que al buscar OneDrive, nada de eso tiene el indicador de Premium. Si yo quiero utilizar Excel Online, vemos que ninguno de esos tiene el indicador Premium. Si yo quiero utilizar acciones de SharePoint, vemos que ninguno de esos tiene el, el indicador Premium. Entonces, si no tiene el indicador Premium, significa que por el simple hecho de ya nosotros tener una licencia de Microsoft 365, podemos venir a Power Automate y comenzar a crear nuestros flujos sin pagar licenciamiento adicional. Así que
Otra forma en la que podemos ver cuáles son los conectores gratuitos y cuáles son los que no son gratuitos es en esa sección de conectores que siempre está dentro de Power Automate. Y desde acá nosotros podemos ver una gran lista de conectores. Y los conectores en Power Automate simplemente son las aplicaciones a las que nos podemos conectar de manera automática desde la Power Platform. En este caso tenemos Outlook, SharePoint, Microsoft Forms, Planner, Gmail, To-Do, tenemos aprobaciones automáticas, tenemos Dropbox. Vemos que todos esos no tienen ningún indicador de premium. Significa que todo eso que está aquí yo puedo comenzarlo a utilizar de manera gratuita, entre comillas, porque yo ya tengo una licencia de Microsoft 365 y todo eso que no tiene indicador de premium ya viene como parte de mi licencia y es una extensión a lo que yo puedo acceder. Incluso un conector que me parece muy interesante es el de FTP, porque muchas compañías utilizan servidores para compartir datos y archivos por medio de FTP y ese es un conector 100% gratuito, que por ejemplo cada vez que se agregue algo en un servidor de FTP, podemos moverlo a SharePoint. O por ejemplo, si queremos automatizar tareas en GitHub o mandar notificaciones automáticas por Slack, todo podemos hacerlo sin necesidad de pagar licenciamiento adicional. Aquí lo único que tenemos que entender es la diferencia entre lo que sí dice Premium y lo que no. Y si no dice Premium, significa que lo podemos utilizar. Ahora, es importante también tener en mente que el hecho que no diga premium no significa de que yo lo puedo usar sin tener una licencia de ese servicio. Por ejemplo, Slack. Slack es un conector que yo puedo utilizar y yo puedo mandar notificaciones, pero eso no significa que Microsoft me va a regalar una licencia para usar Slack. Slack tiene su propia forma de trabajo y yo tengo que tener una cuenta con Slack para poder conectar mi cuenta de Slack a Microsoft. Entonces eso es muy importante tener en mente porque hay servicios como SharePoint, Outlook, que sí ya son parte de nuestro servicio de Microsoft y por eso podemos usarlo. Pero es lo mismo con Gmail. Si yo, por ejemplo, quiero extraer archivos de Gmail a mi correo electrónico de Outlook, entonces yo lo puedo hacer, pero eso requiere que yo tenga una cuenta de Gmail. Así que es muy importante tener en mente que lo que Power Automate nos permite es consumir un servicio. No es que automáticamente nos vaya a dar acceso a un servidor FTP, nos vaya a dar acceso a Google Drive. Eso requiere que yo ya cuente con una cuenta o con una forma de acceder a esos servicios por mi cuenta. Así que muy importante tener eso en mente porque una cosa es poder consumir el servicio de Power Automate y otra cosa es de verdad que yo tenga una cuenta que me acredite para poder consumir ese servicio. Igualmente con GitHub, yo necesito haber creado una cuenta en GitHub para poderla conectar a Microsoft o para poderla conectar a Power Automate. Pero como base general, siempre recordemos que si algo no dice no tiene el indicador de premium, podemos utilizarlo sin ningún problema desde Power Automate. Aquí hay una lista como corta de ejemplos de algunas aplicaciones que podemos utilizar si ya tenemos una cuenta de Microsoft 365. Así que hasta ahora, recordemos, gratuito Power Automate de escritorio. Como extensión de si yo ya tengo una cuenta de Microsoft 365, son todas las acciones en Power Automate y todos los conectores que no tienen indicador de premium. Ahora, ya vimos, por ejemplo, que el conector de Microsoft Word, es decir, si yo quiero llenar una plantilla de manera automática o un servidor, yo quiero conectarme a un servidor SQL, ya vimos que eso sí tienen el indicador de premium. ¿Qué pasa si algo tiene un indicador de premium? Y ahora ya vamos a hablar específicamente de cuándo pagamos por licenciamiento adicional en Power Automate. Y para saber cuándo pagamos por cada una de estas licencias, primero hay que entender cuáles son los dos tipos de licencia que tenemos. Si nosotros vamos acá y buscamos en Google suscripciones, licenciamiento de Power Automate y abrimos el primer link oficial de Microsoft, vemos que tenemos dos opciones. Una que se llama Power Automate Premium, que son $14 al mes, y una que se llama Power Automate Process o procesos de Power Automate, que también se llama RPA Add-on o complemento de RPA, que es aproximadamente $150 o 140 euros. Entonces tenemos dos licencias adicionales y entonces ahora vamos a intentar responder cuándo necesito comprar la que vale $15 y cuándo necesito comprar la que vale 150. Y esto está íntimamente vinculado a lo que vimos al principio. Las dos ramas de Power Automate son Power Automate Cloud, Power Automate en la nube o Power Automate Desktop, que es Power Automate de escritorio. Y la separación de esos dos está bien relacionado con este tipo de licencias que nos ofrece Microsoft.
Primero vamos a hablar de la licencia de $15. ¿Cuándo tenemos que pagar licenciamiento y cuándo son estos $15? Si nosotros vamos a utilizar algo relacionado con todos estos conectores que veíamos que dicen premium, ahí tenemos que pagar esos $15. Si yo voy a trabajar con un proceso, por ejemplo, que va a conectarse a Salesforce, o voy a trabajar con un proceso que va a conectarse a un servidor SQL, o a cualquiera de todos estos, como por ejemplo Dynamics 365, o cualquiera de todos estos que digan premium, cuando eso sucede, significa que yo tengo que asignarle a la persona que va a desarrollar el flujo una licencia de $15. Ahora bien, esto también me permite acceder a Power Automate Escritorio. Cuando yo, cuando yo ya compro mi licencia de Microsoft, cuando yo ya compro mi licencia de Power Automate Premium, eso también me da acceso a ciertas limitantes que teníamos en la opción gratuita de Power Automate Escritorio. Si recordamos, por aquí hablábamos que hay ciertas acciones, o por ejemplo, que yo no puedo compartir flujos si utilizo Power Automate Escritorio de manera gratuita. Y hay acciones que de Power Automate Escritorio yo no las puedo utilizar si tengo mi cuenta gratuita. Pero si yo ya compro esa licencia de $15, yo ya puedo compartir flujos, ya puedo acceder a esos elementos premium de Power Automate Escritorio y además también yo puedo ejecutar flujos de manera atendida. Y por eso es que es importante entender las bases de Power Automate para poder saber qué podemos hacer con esos $15 y qué no. Porque esos $15 sí nos permiten acceso a todo lo que tenemos aquí que diga premium, pero también esos $15 tienen una extensión que va más allá a Power Automate Escritorio. Entonces, cuando yo ya compro una licencia de Microsoft 365, yo ya puedo correr de manera automática flujos atendidos. Es decir, yo puedo decir mi computadora que, por ejemplo, todos los 15 de cada mes, cierto proceso corra en mi computadora de manera atendida, es decir, que tiene que estar encendida. Y con estos $15 yo ya puedo hacer eso. Con estos $15 también podemos, no solamente es para un flujo, si yo tengo un flujo que se conecta a Salesforce y un flujo que se conecta a SQL, a un servidor SQL o, por ejemplo, que llena una plantilla de Word, en ese caso, la misma licencia me puede servir para diferentes flujos. Lo único que tenemos que asegurarnos es de que el dueño del flujo o el desarrollador o el owner, como se llama en inglés, sea la persona a la que le hemos asignado esa licencia. Porque esta licencia de Power Automate Premium se compra desde la sección o el módulo de administrativo de Microsoft y después se le asigna a un usuario directamente. Es decir, yo busco y digo el usuario de Graciela, le voy a asignar la cuenta, la licencia de Power Automate Premium. Y a eso significa que ese usuario de Graciela, al que yo le asigné esa licencia, ese usuario ya puede crear uno, dos o 1000 flujos, bueno, 1000 no quizás, pero muchos flujos o flujos ilimitados o diferentes flujos que estén conectados con conectores premium. Entonces, con estos $15 podemos hacer muchísimas cosas. Así que podemos primero acceder a todos los conectores premium. Segundo, podemos acceder a muchas funcionalidades de Power Automate Escritorio que si utilizamos la versión gratuita no tenemos acceso. Y tercero, son otros dos puntos importantes que están listados por aquí en el licenciamiento, es que podemos acceder a ciertos créditos para poder utilizar inteligencia artificial en nuestros procesos y además podemos acceder a cierto licenciamiento de Dataverse. Y Dataverse es la apuesta de Microsoft para almacenar datos dentro de la Power Platform. Y con estos $15 podemos hacer todo esto y muy importante, puede ser para múltiples flujos. No, importante es que estos $15 no son por flujo, son por usuario por mes y acá claramente también la página de Microsoft lo dice, $15 por usuario por mes. Ahora bien, ya tenemos que vamos a pagar $15 por usuario por mes si, por ejemplo, vamos a utilizar conectores premium. Pero, ¿qué significa entonces estos $150 de la otra licencia de Power Automate Process? Y justamente lo único para lo que necesitamos estos 150 es para poder correr flujos de escritorio desatendidos o sin supervisión. Es decir, si yo necesito un proceso que tenga que correr a las 3 de la mañana mientras yo soy dormida o mientras todos estamos dormidos, y yo necesito que nadie se dé cuenta que se esté corriendo, que prácticamente corre tras bastidores, ahí necesito pagar estos $150 adicionales. Y ahí vemos que dice que es por robot por mes.
El anterior era por usuario por mes, significa que la licencia se la asignamos al usuario. En este caso son $150 por robot por mes. Eso significa que si yo tengo un proceso que va a correr a las 3, otro a las 4, otro a las 5, otro a la 1 de la tarde, otro a las 6 de la tarde, otro solo una vez al mes, pero por ejemplo va a tardarse 5 horas en correr. Este es un solo robot que puede correr diferentes procesos dentro, que puede correr diferentes procesos dentro de mi organización. Lo único que tenemos que tener en mente es que es un robot que puede correr concurrentemente una vez nada más. Es decir, que al mismo tiempo solo puede haber corriendo un robot. Si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero algo que se van a ejecutar dos procesos exactamente a las 3 de la mañana, significa de que el que sea que llegue primero se va a ejecutar, el segundo se va a poner en cola y ese se va a ejecutar únicamente cuando termine el robot que comenzó primero. Entonces, estos $150 podemos utilizarlos para diferentes robots, a pesar de que ahí dice por robot, pero podemos utilizarlo para diferentes procesos, el mismo robot para diferentes procesos, pero solamente puede correr uno a la vez. Si yo quiero tener la capacidad de que dos solicitudes corran al mismo tiempo, necesito adicionar un segundo robot. Significa, por ejemplo, $300 por robot al mes. Entonces, muy importante tener eso en mente porque por veces confundimos y creemos que esos $150 son únicamente para un proceso, pero no, lo único que son $150 para diferentes procesos, pero únicamente puede correr uno a la vez. Pues ahí lo tenemos ya explicado. Y el último punto importante sobre los flujos desatendidos de escritorio, es decir, un flujo que va a descargar algo de una página web o un flujo que, por ejemplo, va a hacer algo en Excel. Este flujo usualmente requiere una máquina virtual o un servidor donde se va a ejecutar, porque, por ejemplo, yo puedo conectarlo con mi computadora de trabajo normal, pero eso significa de que si alguien, por ejemplo, manda a ejecutar algo a las 3 de la tarde, cuando yo esté trabajando, el robot va a tomar posesión, por decirlo de alguna forma, va a tomar control de mi computadora y en ese caso yo tendría que dejar de trabajar para que el robot pueda hacer sus pasos. Entonces no es ideal de que estos robots desatendidos o sin supervisión corran en computadoras de usuario final, es decir, que corran en mi estación de trabajo. Y para eso usualmente necesitamos una máquina virtual o un servidor que siempre esté encendido para nosotros poder acceder a esa máquina virtual. Igualmente, si nosotros queremos correr dos, tres robots al mismo tiempo, necesitamos que esa máquina virtual permita múltiples sesiones. Usualmente los equipos de TI son súper buenos ayudando en ese tipo de temas porque ellos saben muchísimo sobre máquinas virtuales y sobre servidores y sobre permitir múltiples sesiones. Entonces, si nosotros no sabemos muy bien cómo hacer esas configuraciones, únicamente hay que hablar, por ejemplo, con el equipo de TI de la empresa. Ellos pueden configurar una máquina virtual a la que nos den acceso y luego ya nosotros podemos configurar Power Automate y asignar las licencias y hacer todo lo demás. Así que como resumen de la parte de cuando sí tenemos que pagar licenciamiento adicional, uno, cuando usamos conectores premium y ahí pagamos los $15 y cuando ya nosotros queremos correr un proceso de escritorio, un robot de manera desatendida, es decir, sin que haya nadie supervisándolo, ahí tenemos que pagar $150 al mes. Ahora bien, para nosotros poder correr un robot de 150 necesitamos también tener una licencia de $15. Entonces eso significa de que en realidad el costo final va a ser aproximadamente de 165. Y para ir viendo cómo sería para cada uno de los casos de uso, aquí hemos preparado algunos ejemplos de procesos que podemos desarrollar en Power Automate y más o menos cuánto sería el costo. Por ahí veo una pregunta de Rubén. Mucho gusto, Rubén. Ya tenía rato de no verlo. Qué bueno verlo por acá. Eh, quiero ver, comprando la licencia de Power Automate, también habilita los conectores premium para Power Apps. Lastimosamente no. Vamos a verlo más adelante también cómo funciona el licenciamiento de Power Apps, pero tener una cuenta de Power Automate Premium no habilita que nosotros podamos crear aplicaciones premium para Power Apps. Y más adelante también vamos a ver un poco más de detalle, pero sí, lastimosamente no. Sí sucede un poco más o menos al revés. Al tener Power Apps, podemos, si conectamos un flujo premium a Power Apps sí nos da acceso a esa parte. Pero más adelante vamos a ver un poco más sobre eso. Pero algo de Power Automate no nos da acceso a tener Power Apps de manera automática. Así que sí, lastimosamente son licencias separadas. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los casos de uso rápidamente.
Supongamos, por ejemplo, que tenemos un flujo de Power Automate donde queremos mover datos desde Outlook hasta SharePoint. Por ahí vemos que tenemos dos conectores que son Outlook y SharePoint. Si yo me voy aquí a la lista y busco, por ejemplo, Outlook, vemos que es un conector gratuito o un conector estándar. Si busco SharePoint, también es un conector estándar. Entonces significa que los dos son estándar y lo único que yo necesito es tener una licencia de Microsoft 365 para poder hacer un flujo como este. Luego, el siguiente caso de uso es que tenemos un usuario que quiere automatizar algunas macros que hace en su computadora y genera documentos CSV y quiere automatizar esto mientras se toma un café. Entonces, esto vemos por acá que el usuario nada más quiere hacerlo en su computadora, no necesita que se corra de manera automática, así que el usuario únicamente puede ir, descargar Power Automate Desktop, instalarlo en su computadora y no necesita pagar nada para poder hacer esto y ni siquiera tener una licencia de Microsoft 365 porque únicamente necesitamos Power Automate Escritorio. Ahora, el siguiente caso es que queremos automatizar un proceso de incorporación de empleados, agregar nuevos usuarios, aprobarlos y luego adicionarlos al directorio de Azure que ahora se conoce como Entra ID. Si ahora yo voy aquí a Power Automate y sabemos que queremos trabajar con Entra ID, que aquí está, en este caso, el que nosotros queremos utilizar es este, el Azure ID. Entonces, cuando nosotros vemos que acá este tiene eh, el identificador de premium, significa que yo para poder trabajar ese flujo, sí necesito asignarle al dueño del flujo una cuenta de Microsoft, una cuenta de Power Automate Premium, significa que tengo que pagar los $15. Y ahora aquí el último ejemplo es crear, que tenemos una lista en SharePoint y queremos crear elementos cuando recibimos correos electrónicos y luego guardarlos en Salesforce y después correr un flujo que se ejecute sin supervisión humana, es decir, descargar algo de nuestra aplicación web de inventario y queremos ejecutarlo sin que nadie lo esté viendo. Vemos que el primer componente es SharePoint y Outlook. Los dos ya vimos que son componentes gratuitos. Si el proceso llegara hasta ahí, no necesitaríamos licencia, pero después vemos que tenemos Salesforce y si yo busco el conector de Salesforce en mi lista de conectores de Power Automate, ahí vamos a ver de que Salesforce sí tiene el indicador de premium, así que sí tengo que pagar licencia por Salesforce. Igualmente, si yo busco aquí Power Automate Desktop Flows, también es un conector premium, así que también necesito la licencia. Y pues ya vimos que nosotros para poder ejecutar flujos o robotcitos sin supervisión necesitamos el componente de $150. Así que para un proceso como este necesitamos, uno, pagar la licencia premium de $15, dos, pagar el complemento de $150 de Power Automate Process y también si nosotros no tenemos una máquina virtual, necesitamos también poner una máquina virtual para que ahí corra el flujo y si ya tenemos un servidor, entonces eso no será ningún problema. Y pues de esta forma, así como vamos, por ejemplo, a pagar $165 para este flujo, podemos reutilizar esas licencias para otros procesos, para otros robots. Así que hay que tener en mente que estas licencias pueden ser compartidas entre múltiples procesos y no son por proceso. Los $15 son por usuario y los $150 son por robot y ambos pueden dividirse entre varios procesos. Así que hasta aquí es la parte de Power Automate. Vamos a regresar rápidamente a las preguntas principales. Ya vimos, ya hablamos sobre qué obtenemos si yo ya tengo una cuenta de Microsoft 365. Ya vimos de que tenemos acceso a todos los componentes estándar. Igualmente, por lo que tengo que pagar adicional, ya vimos que es los componentes o las acciones o los conectores premium, más si yo quiero correr un robot de manera desatendida. Y si hay algún producto gratuito, sí, Power Automate Escritorio, podemos ir y descargarlo después de esta sesión y ya comenzarlo a utilizar.